Ahora resolveremos un ejercicio de ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos un problema de valor inicial. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, en donde su lado homogéneo está dado por la función delta Dirac y tenemos sus condiciones iniciales. Para poder resolver esta ecuación diferencial, utilizaremos la transformada de Laplace. Y para esto necesitamos recordar que la transformada de Laplace de la derivada de orden n está dada por s a la n, y de s, menos s a la n menos 1, y de 0, menos s derivada en 0, menos hasta la derivada de orden n menos 1 en 0. Por otro lado, necesitamos recordar de que la transformada de Laplace de la función delta Dirac en t menos t sub 0, esto es igual a e a la menos s t sub 0. Entonces, una vez que hemos recordado de que la transformada de Laplace de la derivada enésima está dada por esta expresión y la transformada de Laplace de la función delta Dirac está dada por esta otra expresión, entonces ahora vamos a resolver nuestro problema de valor inicial. Recordemos de que la transformada de Laplace es una transformación lineal. Entonces nosotros podemos decir de que la transformada de Laplace de la segunda derivada más la transformada de Laplace de y es igual a la transformada de Laplace de la función delta Dirac de t menos 2pi más la transformada de Laplace de la función delta Dirac de t menos 4pi. Entonces, aplicando nuestras expresiones de arriba, tenemos de que la transformada de Laplace de la segunda derivada, aquí tenemos de que es de segundo orden, por lo tanto, n vale 2. A reemplazar nuestra expresión, tenemos de que esto es s cuadrado, y de s, menos s, y de 0, menos la derivada en 0. Por otro lado, la transformada de Laplace de y es y de s. Esto es igual a la transformada de Laplace de la función delta Dirac. Para nosotros 2pi vale t sub 0. Entonces tenemos de que esto es e a la menos 2pi s más e a la menos 4pi por s. Bien, entonces agrupando y factorizando el y de s y reemplazando nuestras condiciones iniciales, tenemos que esto es s cuadrado más 1 por y de s, y en 0 vale 1 y la derivada en 0 vale 0, entonces aquí solamente nos queda s, esto es igual a e a la menos 2pi s más e a la menos 4pi por s. Despejando la función y de s, se tiene de que y de s, esto es igual a e a la menos 2pi s sobre s cuadrado más 1 más e a la menos 4pi por s sobre s cuadrado más 1 más s sobre s cuadrado más 1. Entonces, recordemos que si nosotros queremos resolver esta ecuación diferencial, necesitamos obtener una función respecto de t. Bien, entonces recordemos de que la transformada inversa de y de s es nuestra función y de t igual a la transformada inversa de e a la menos 2pi s sobre s cuadrado más 1 más la transformada inversa de e a la menos 4pi por s sobre s cuadrado más 1 más la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1. Entonces ahora solo nos queda resolver estas transformadas inversas, y para eso vamos a poner que esta expresión le vamos a llamar 1, a esta expresión le llamamos 2 y a esta expresión le llamamos 3. Continuemos. Para poder resolver esas transformadas inversas usaremos la inversa del segundo teorema de traslación. Recordemos de que el segundo teorema de traslación nos dice que la transformada de Laplace de la función escalón unitaria de t menos a por f de t menos a, esto es igual a e a la menos as
por f de s. Entonces, la transformada inversa del segundo teorema de traslación nos dice de que la transformada inversa de e a la menos as por f de s, esto es igual a la función escalón unitaria en t menos a por f de t menos a. Entonces usaremos la inversa del segundo teorema de traslación para poder encontrar las transformadas inversas de la expresión 1 y la expresión 2. Comenzamos. Entonces, para calcular la transformada inversa de la función e a la menos 2 pi s sobre s cuadrado más 1, esto es igual a la función escalón unitaria en t menos, y para nosotros a vale 2pi. Sería t menos 2pi por f de t menos 2pi. Entonces, calculemos la función f de t. Y para calcular la función f de t, la función f de t es igual a la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1. Y la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1 es igual a seno de t. Bien, entonces se tiene de que f de t es igual a seno de t. Entonces se tiene de que esa transformada inversa es igual a la función escalón unitaria de t menos 2pi por seno de t menos 2pi. Entonces t menos 2pi. Al desarrollar el seno de la diferencia de dos ángulos, esto queda que es igual a la función escalón unitaria de t menos 2pi por seno de t. De la misma manera, se tiene que la segunda expresión es la transformada inversa de e a la menos 4 pi s sobre s cuadrado más 1. Esto es igual a la función escalón unitaria de t menos 4pi por f de t menos 4pi. Al encontrar la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado, resulta de que f de t es seno de t, y lo mismo sucede para esta expresión. Por lo tanto, esto es igual a la función escalón unitaria de t menos 4pi por seno de t menos 4pi. Y esto es igual a la función escalón unitaria de t menos 4pi por seno de t. Por otro lado, de la tercera expresión, se tiene que la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1, esto es igual al coseno de t. Ahora, reemplazando en toda nuestra expresión, se tiene de que la función solución y de t es igual a, de 1 se tiene de que es igual a la función escalón unitaria de t menos 2pi por seno de t. La segunda expresión se tiene que es la función escalón unitaria de t menos 4pi también por seno de t, más, y de 3 esto es igual a más el coseno de t. Ya está. Como nuestro resultado o nuestra función nos ha quedado en función de la función escalón unitaria, entonces ahora tenemos que dar como respuesta una función definida a tramos. Entonces, recordemos de que la función escalón unitaria de t menos 2pi, de t menos 2pi, esto es igual a 0 cuando t es mayor o igual a 0 y es menor que 2pi. Y vale 1 cuando t es mayor o igual a 2pi. Por otro lado, la definición de la función escalón unitaria de t menos 4pi, esto es igual a 0 cuando t es mayor o igual a 0 y es menor que 4pi. Y vale 1 cuando t es mayor o igual a 4pi. Entonces, definimos nuestra función solución a tramos. Primero, cuando t está entre 0 y 2pi. Entonces, cuando t es mayor o igual a 0 y es menor a 2pi, la función escalón unitaria t menos 2pi vale 0. Entonces, esta expresión vale 0. Por otro lado,
la función escalón unitaria de t menos 4pi también vale 0. Claro, porque este intervalo está dentro del intervalo de 0 a 4pi. Por lo tanto, esta expresión es 0, esta expresión es 0 y solamente nos queda el coseno de t. Ahora, trabajamos en el intervalo mayor o igual a 2pi y menor que 4pi. Entonces, cuando t es mayor o igual a 2pi, esta función escalón unitaria vale 1. Entonces, esto vale 1 y nos va quedando seno de t. Y cuando t es menor que 4pi, esta función escalón unitaria vale 0. Entonces nos queda seno de t más el coseno de t. Y finalmente, cuando t es mayor o igual a 4pi. Cuando t es mayor o igual a 4pi, la función escalón unitaria con t mayor o igual a 4pi, estamos con esta condición, esta función escalón unitaria vale 1. Y cuando t es mayor o igual a 4pi, para esta función escalón unitaria también vale 1. Entonces nos queda que seno de t más seno de t, esto es 2 veces seno de t más el coseno de t. Entonces, la solución a nuestro problema de valor inicial, ¿sí?, con estas condiciones iniciales, está dada por esta función definida a tramos. Recordemos de que cada una de estas funciones es continua en sus intervalos. Y esta es la solución de nuestro problema de valor inicial.